definitivamente las declaraciones realizadas por el ministro Víctor Núñez movieron el avispero en materia política. Los senadores que fueron acusados de conspirar en su contra respondieron las acusaciones y se vuelve a levantar la propuesta de un posible juicio político. El ministro de la Corte Suprema, Víctor Núñez, apuntó a varios legisladores como los responsables de una conspiración en su contra. Uno de ellos fue el senador Miguel Abdón Saguier, presidente del PLRA, quien desde el 2012 realiza denuncias contra el ministro en cuestión por mal desempeño en sus funciones. Saguier desmeritó la denuncia y aseguró ignorar los argumentos de Núñez para acusarlo. Se me hace que el doctor Núñez, al hacer este tipo de acusaciones, no tiene mayormente argumentos para defenderse. Más bien parecería que es una paranoia o es un antojo sin ningún fundamento. Sí confirmó que el directorio del PLRA analizará este miércoles la situación del ministro Víctor Núñez y un eventual juicio político. Para este senador, el ministro de la Corte reúne todos los requisitos para ser enjuiciado. Pero muchos de los miembros del directorio con quienes he tenido la oportunidad de hablar están de acuerdo. No puede el señor Víctor Rodríguez eludir su responsabilidad política. En un juicio político se establece la responsabilidad política. El titular del PLRA reconoció que los votos liberales no serán suficientes, por lo que la alternativa para lograr enjuiciar a este ministro sería concretar una alianza con los colorados. Luis Alberto Wagner, otro senador liberal acusado por Víctor Núñez, no se quedó atrás. En el programa de primera mano de Red Guaraní contraatacó, asegurando que este ministro tiene vínculos con el narcotráfico. ¿Él es el redentor de los narcotraficantes, dice usted? Evidentemente es el protector. Evidentemente es el protector judicial que existe ahí. Pablo Medina, nosotros traemos lo que Pablo Medina escribió como documento y como también testimonio de vida de Pablo Medina y como una cuestión que en este momento no podemos estar diciendo que se está haciendo un festín sobre su cadáver. Imagínense lo que dijo esta señora. ¿Qué beneficios obtiene Víctor Núñez haciendo eso? ¿Cómo? Según usted, ¿qué beneficios obtiene? Y él trata de desviar, evidentemente trata de desviar. No, ¿pero qué beneficios obtiene siendo el protector de...? El ala narco, el ala judicial de este grupo narco. Imagínense los recursos que generan los narcos. Los colorados también opinaron. El senador Juan Carlos Galaverna, aunque se mostró más cauteloso, reflexionó en la necesidad de impulsar desde el Congreso la renovación de la Corte Suprema de Justicia, pero aclaró que esto no debe ser en su totalidad, ya que esto provocaría un caos en el sistema.